¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sé bienvenido a la Iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, donde la palabra del Señor está a tu alcance. Si aún no estás suscrito, puedes suscribirte por aquí. Activa la campanita, así serás el primero en recibir la palabra del Señor. Bueno, comenzamos. En casi todo el mundo, en las fechas decembrinas, se celebra la Navidad, es decir, el nacimiento de Jesús. Se celebra con fiestas, banquetes, regalos, compartir con amigos y familiares, y generalmente hay un llamado a poner en práctica los valores y atributos que Jesús, con su venida al mundo, nos enseñó, como es el amor, el perdón y la reconciliación. Sin embargo, en otros países vemos con admiración grandes eventos de festejos, comparsas y hasta hermosos desfiles y cabalgatas, acompañados también de la acostumbrada entrega de regalos, pero esta vez no en el día de Navidad, sino en el día de los Reyes Magos. Ambas celebraciones relacionadas con un mismo evento, el nacimiento de Jesús. La Navidad trajo para la humanidad el incomparable regalo de la salvación de nuestro espíritu. Y es un tiempo que, aunque no coincida cronológicamente con la fecha del nacimiento de Jesús, según lo han establecido los historiadores y algunos eruditos del tema, es un día de gran celebración para todos aquellos que lo identifican como la manifestación de la promesa de Dios para su pueblo, el nacimiento del Mesías. Sin embargo, la celebración del Día de los Reyes Magos quizás requiere un poco más de conocimiento de nuestra parte. Vemos grandes celebraciones en este día, pero ¿realmente sabemos qué razones nos asisten para estas celebraciones y cuál es el fundamento del mismo? Algunas preguntas sobre el tapete podrían ser: ¿quiénes fueron los Reyes Magos? ¿Por qué venían de Oriente? ¿Por qué fueron los encargados de buscar y reconocer al Mesías? Magos, reconociendo al Hijo de Dios. Magos, postrándose y adorando a Dios. Acompáñame a entender un poco esta gran historia y a descubrir las enseñanzas que nuestra Biblia nos enseña a través de este evento. Soy Evelyn Palacios, integrante de la Iglesia Las Buenas Nuevas de Guacara, y voy a compartirles hoy sobre un tema al cual he titulado Los sabios reconocen a Jesús y lo adoran. En Mateo 2, del 1 al 2, leemos lo siguiente, dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente, Jerusalén, unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el horizonte y hemos venido a adorarle. ¿Quiénes fueron los Reyes Magos? Los conocimientos que tenemos de los magos que fueron a adorar a Jesús en su nacimiento están generalmente relacionados con las historias que escuchamos y que nos enseñaron en nuestra infancia. Primero, a mí me pasa así. De las tarjetas de Navidad, obras teatrales escolares, de los nacimientos vivientes y de los que se hacían o se siguen haciendo en nuestras casas, de lo que más o menos nos contaron nuestros familiares y nuestros amigos. Algunas de las cosas que sabemos de ellos es que al parecer eran 3 los Reyes Magos, que llegaron en unos camellos al pesebre en donde había nacido Jesús, y que además le llevaron unos obsequios para adorarlo: oro, incienso y mirras. Aun cuando en la Biblia ni siquiera se hace referencia a sus nombres, ni a la cantidad que eran, en un mural del siglo VI de Ravenna en Italia, hubo un mural que les adjudicó sus nombres: Baltasar, Melchor y Gaspar. Pero ¿quiénes fueron realmente los Reyes Magos? La Biblia nos relata muy poco acerca de los magos que vinieron desde el oriente en busca del Mesías para adorarlo. No nos aporta información de que hayan sido reyes. Nos dice que fueron magos. Sin embargo, a través de las profecías escritas por los profetas Miqueas y Daniel,
y de algunos salmos escritos por el rey David, así como de ciertos eruditos como Heródoto, nos han dado interesantes enseñanzas acerca de estos personajes y de su participación en la vida de Jesús. Los magos hacían referencia a una tribu pagana muy antigua del imperio medo-persa y eran originarios del oriente de Israel. Tan antigua era esta tribu que muchos historiadores han enseñado que eran descendientes de los hijos de Noé. Su nombre original era los Magois, una palabra que no puede traducirse porque corresponde básicamente a un nombre, al nombre de esa tribu, la tribu de los Magois. Si bien los Magois fueron una tribu pagana muy importante y practicaban una religión en donde no se adoraba a Dios, sino a otros dioses, se conocieron cosas muy interesantes sobre ellos. Una de las cosas más importantes que se conoció sobre la tribu de los Magois es que eran personas muy sabias. Interesante, ¿verdad? Tenían muchísimos conocimientos sobre astrología y astronomía. Esos conocimientos fueron los que seguramente lo ayudaron a identificar la estrella que los guiaría hasta el lugar en donde encontrarían al Mesías. Tenían conocimientos también en arquitectura, agricultura y hasta en matemáticas. Algunas de las actividades frecuentes eran también la adivinación, el ocultismo y la hechicería. Quizás estas hayan sido algunas de las razones por la cual más adelante este nombre Magois pasó a ser una palabra relacionada con aspectos del mundo de la oscuridad y la magia, los magos. Otro aspecto resaltante de esta tribu pagana, descendiente de los medos, eran los lugares de prominencia que habían logrado adquirir dentro de todos los imperios de la época. Tanto en el imperio babilónico, como en el medo-persa, como en el imperio greco y el romano, los magos llegaron a ser personas sumamente importantes e influyentes sobre la realeza por sus conocimientos y su sabiduría. Quizás dirán, bueno, ¿por dónde viene esto? Tengan paciencia. Los magos eran oficiales de muy alto rango, se destacaban por su intuición y por tener el mayor conocimiento de la época. Eran los asesores de los reyes y gobernadores. Su opinión era principalmente válida en operaciones de guerra y de conquistas. Eran ellos, entre comillas, quienes ponían y quitaban los reyes. Eran poderosos, personajes claves, políticos. Y los oficiales del imperio eran seleccionados a partir de este grupo de magos. Desde una orientación espiritual, podríamos decir que los magos eran como la tribu de los levitas en el pueblo de Dios. Solo que los magos eran paganos. Pero el ejercicio de sus roles como sabios y el sacerdocio que ejercían también eran recibidos por herencia. Las prácticas religiosas de los magos también tenían su similitud con las prácticas de los judíos. Eran monoteístas, pero su adoración era al dios del fuego y quemaban una flama perpetua. Eran ritualistas con el tocar y descartar a un cuerpo muerto. Si tocabas un muerto te convertías en un inmundo y tenías que purificarte. Ofrecían sacrificios de sangre. Todas estas prácticas parecidas a los rituales del pueblo judío, lo cual nos muestra que también en esos aspectos el enemigo de nuestro espíritu ha estado intentando desde siempre hacer caer en confusión a los pueblos del mundo. Los magos eran un grupo religioso muy importante que también tenían la capacidad de interpretar sueños y de esta manera instruir a los reyes ante posibles calamidades. Pero a
pesar de todas estas calificaciones y de esta posición prominente de los magos, hubo un aspecto que ellos no pudieron resolver y que colocó en gran riesgo el ejercicio de sus roles y hasta el peligro de sus vidas. En el libro del profeta Daniel sucede algo súper interesante con los magos, lo cual puso en riesgo la existencia de la tribu. Y es que el rey Nabucodonosor, en su segundo año de reinado, tuvo un sueño espeluznante. Y dice la palabra de Dios que se perturbó su espíritu y su sueño huyó de él. La sabiduría y la capacidad de interpretar sueños de los magos esta vez fue nuevamente puesta a prueba, pero ahora de una manera muy particular y compleja. El rey requería que los magos, astrólogos o encantadores no solo le interpretaran el sueño, sino que debían de hacerlo sin ningún tipo de información sobre el sueño mismo. Es decir, debían decirle al rey qué había soñado y además darle su debida interpretación. El resultado, los magos no pudieron interpretar. Y lo podemos leer en todo el capítulo 2 de Daniel, pero exclusivamente en los versículos del 10 al 11, que dice así: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses. Esto es súper interesante. Salvo los dioses cuya morada no es en la carne. O sea, que era un asunto específicamente de un dios. Y esto nos hace pensar igualmente que la sabiduría y el conocimiento que Dios le da a los hombres es limitado, porque solo Él es todopoderoso y soberano. ¿Sería este el fin de los magos? Por su incapacidad para responder a esta singular solicitud del rey. Aun cuando no fue el fin de los magos, el rey con mucha ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia por su ineptitud para dar respuestas a su solicitud. Pero la historia continuó. Y es aquí donde aparece el profeta Daniel en el escenario. Y a fin de evitar la matanza de los magos, sabios, encantadores y caldeos de Babilonia, y confiando en su Dios y el poder de su misericordia, le solicitó al rey que le diera tiempo para interpretar el sueño. Daniel sabía en su corazón que podía tocar el corazón de su Dios e implorarle sobre el misterio del sueño del rey y así evitar que perecieran con los otros sabios de Babilonia. La intervención de Daniel fue crucial en este tiempo y nos deja ver cómo Dios, en su absoluta soberanía, siempre tiene total cuidado de los detalles de su historia. En el versículo 17 al 11 leemos que luego fue Daniel, esta parte me encanta, dice: luego fue Daniel a su casa. Me imagino lo asustado que estaría Daniel. E hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en situaciones tan adversas, tan agudas, que solamente podemos recurrir a nuestro Dios y a nuestros hermanos, los intercesores, para que nos ayuden a solucionar una situación difícil? Y dice la palabra, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Y aquí es donde viene la gran manifestación de nuestro Dios. Y dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios
de siglos en siglos, porque suyos, fíjense qué interesante, porque suyos son el poder y la sabiduría. Es de Dios el poder y la sabiduría. Y muda, dice, Él muda los tiempos. Esto me impresionó mucho. Dice, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y, fíjense, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios le dio sabiduría y poder limitada a los magos, porque solo Él es el soberano y todopoderoso, y el que quiera conocer de los asuntos de Dios tiene que acercarse a Él. Sucedieron todas estas cosas y Daniel, por revelación de Dios y su gran misericordia, pudo dar al rey la revelación de su sueño. Y por esta razón no fueron llevados a muerte, ni él, ni sus compañeros, ni los sabios de Babilonia. Una vez que el profeta Daniel revela el asunto del rey Nabucodonosor, dice la palabra de Dios, que fíjense lo que sucede, que el rey se humilló delante de Daniel. Le ofreció presentes e inciensos, reconociendo que el Dios de Daniel es el Dios de los dioses. Y luego Daniel fue engrandecido por el rey y ascendió al gran príncipe sobre todos los sabios de Babilonia. Ahora, el más sabio en Babilonia era Daniel. Fíjense cómo cambia esta historia. Y en este momento quizás usted dice, bueno, está preguntándose, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con los magos que buscaban al Mesías para adorarlo en los tiempos de su nacimiento? ¿Qué tiene que ver todo esto, toda esta historia con esto de los Reyes Magos? Pues escuchen. Y el hecho es que de ahora en adelante, la tribu de los magos, sabios, encantadores, adivinos y caldeos de Babilonia, estaban escuchando y conviviendo con los judíos israelitas. Y estaban escuchándolos hablar de su fe y viviendo su esperanza. Esto es un hecho que cambia la historia. Daniel impactó la vida de los magos, haciéndoles conocer sobre la esperanza que ellos tenían y que vivían con la fe de una promesa dada por Dios sobre el nacimiento del Mesías, quien sería el rey de los judíos. Los magos vivieron en Babilonia y fueron muy influenciados por los judíos durante la cautividad. Llegaron a Babilonia por su alto conocimiento. Sin embargo, es a través de Daniel, hombre íntegro de Dios, que conocieron las escrituras de Dios y sus promesas sobre el Mesías. Fue a través de Daniel que Dios instruyó a los magos e impactó profundamente en la vida de ellos, convenciéndolos de la venida del Mesías verdadero y el rey de los judíos. Daniel fue un personaje que gozaba de muchísima credibilidad y fue muy convincente en su impacto. Cuando leo estas cosas digo, ¿podríamos nosotros ser como Daniel? Ahora los magos pasaron de ser magos a ser verdaderos sabios. En estos tiempos pudiésemos decir que Daniel fue el principal influencer en la vida de los magos del imperio babilónico y medo-persa. ¿Puedes imaginarlo? Ser el influencer de los magos y convertirlos en verdaderos sabios, al punto de crear una nueva sabiduría en ellos, un nuevo conocimiento. Yo solamente puedo decir de esto, alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y como decía Daniel, sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y es cierto que a partir de estos hechos muchas otras cosas cambiaron, se dieron en el imperio medo-persa, cambios en religiones, nuevas amenazas de muerte sobre Daniel y sus amigos por envidias, pero lo cierto es que sobre los corazones de un grupo de sabios del oriente había sido sembrada la palabra de Dios y estaba lista para dar frutos.
Los sabios ya conocían y habían visto las manifestaciones sobre la vida de Daniel, del inmenso poder de Dios para rescatarlo de la muerte y sacarlo como autoridad. Los sabios habían aprendido acerca de las promesas y del cumplimiento de la palabra de Dios. Su palabra se selló en sus corazones, en el corazón de algunos sabios, quienes transmitieron la información a su tribu y fueron preparados para la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios, la Biblia dice en Mateo 2 que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora sí, lo vemos, lo podemos entender, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Ya estaban preparados para encontrar, reconocer, adorar y establecer a quien sería el nuevo rey de los judíos, porque esta era una de las funciones de los sabios del oriente. Estos fueron los mismos sabios que un día, con todos sus conocimientos sobre astrología y astronomía, siendo hechiceros y dados al ocultismo, pudieron reconocer que el Mesías había nacido y fueron tras la estrella que le indicaría dónde hallarle para adorarle. Y cuando le encontraron, dice el versículo 11, dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. ¿Han visto a un mago postrarse y adorar a Jesús? Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esta es una experiencia extraordinaria. Los sabios del Oriente, conocidos por ser paganos y tener una religión muy importante, pero en donde no se adoraba a Dios sino a una flama de fuego, ahora se hallan en una pequeña aldea reconociendo al Rey de Reyes y trayendo presentes de gran valor para el Rey. Cuando en nuestro corazón es revelada la verdad de la palabra de Dios y reconocemos al Señor Jesús como el Rey de los Reyes y Señor de Señores, quien nos ha traído el mayor regalo de la humanidad, que es la salvación de nuestro espíritu, solo podemos postrarnos ante Él y adorarle. Y como lo hicieron los sabios que vinieron del Oriente, entregarle a Dios lo más valioso de nuestras vidas, un regalo que sería significativo para el Rey. La celebración de la Navidad, para cerrar sus fiestas con este gran evento, era el de la visita de los sabios que vinieron desde Oriente a postrarse y adorar al Rey de los judíos. Y aun cuando los judíos no lo reconocieron, para que se cumpliese la palabra, que dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pues el pueblo de los gentiles, a través de los sabios del Oriente, dieron fe que había nacido el Rey de los judíos y lo adoraron. ¿Y tú? ¿Qué respuesta has dado al nacimiento de Jesús? Cuando se te es presentado, ¿puedes reconocerlo como el Mesías y postrarte delante de Él y adorarlo y entregarle como regalo lo que es más valioso para ti? Jesús solo quiere de ti tu corazón, un corazón sincero que le ame y le obedezca en todo. Para concluir, la enseñanza de hoy nos muestra que Dios tiene el pleno control sobre su reino, sobre su historia, sobre su pueblo. Cada evento, cada relación, cada circunstancia, de cada situación, Dios tiene pleno cuidado. Todo lo ha dispuesto, tanto para judíos como para que los gentiles podamos conocerlo personalmente, porque Él nos ama. No eres excluido del pueblo de Dios porque seas adivino, encantador, leas las cartas, seas santero, estés dado a la astrología, te guste el ocultismo o seas un gran científico. La sabiduría de Dios está por encima de cualquier enseñanza y de cualquier revelación. No importa a cuál religión pertenezcas, cuáles sean tus liturgias y tus prácticas espirituales, el nivel ni la procedencia de tus conocimientos, Dios está interesado en tener una relación personal contigo y dará todos los pasos necesarios para conseguirlo. Cerca de ti
hay una persona a quien Dios ha enviado para que sea de influencia y facilitador de todo lo necesario para que tú puedas conocerlo, postrarte delante de Él, como lo hicieron los sabios, y adorarlo con tus presentes. Cuando te presentes delante de Él, asegúrate de llevarle al Rey de Reyes lo más valioso que tienes, tu corazón. Oremos. Señor, gracias te damos por esta palabra, Señor, que nos ha impactado, Señor, por lo menos ha impactado mi vida, sabiendo que tú tienes pleno y absoluto control, Señor, sobre todas las circunstancias. Sabiendo, Señor, que tú tienes tu pueblo repartido, Señor, en todas las naciones, y que a cada uno, Señor, envías un profeta, Señor, un pastor, un maestro, una persona que pueda contarles y hablarles sobre tu palabra, y de esta manera cada uno pueda llegar hasta ti. Gracias, Señor, por la sabiduría. Gracias, Señor, por el conocimiento que tú les has dado a cada uno de tus hijos, Señor. En tus manos ponemos, Señor, esta palabra de manera que sea de impacto, Señor, para los corazones de cada uno, y podamos ver el fruto, Señor, de la entrega de los corazones, del postramiento y de la adoración de Jesús en estos nuevos tiempos. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Escríbenos aquí en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier otra cosa que quieras agregar a la palabra que acabas de escuchar. Muchas gracias por vernos. Recuerda suscribirte de este lado, activa la campanita, y por este otro lado tienes nuestro Instagram, @ILBN_Guacara, donde todos los domingos a las 10:30 hora de la mañana en Venezuela hacemos transmisiones en vivo compartiendo la palabra del Señor. Muchas gracias. Bendiciones.